Bien, hermanos, vamos ahora a leer en la palabra del Señor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos del 32 hasta el 42. Marcos 14, del 32 al 42, dice así la palabra del Señor. Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, esperad aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuera posible, pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y volviéndose a ir, oró y dijo las mismas palabras. Y al volver los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, descansad. Basta, la hora ha llegado. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí el que me entrega se acerca. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. A menudo, pues, en las iglesias hay, pues, noches de oración. Hay noches de oración. Y bien, pues el pasaje que hemos leído es sin duda la noche de oración más triste que ha habido en la historia de los hombres. Vino después de esta cena de la Pascua que Jesús tuvo con sus discípulos en el aposento alto, después de que Él instituyera también la Cena del Señor. La Cena del Señor como sacramento del nuevo pacto, después también de haber cantado el Halel, la segunda parte del Halel, los salmos del 115 al 118, y por último, como veíamos también la semana anterior, después de haber anunciado la negación, la traición de Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces: me negarás 3 veces. Pues aquí vemos cómo salió con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Getsemaní significa la prensa del aceite. Exactamente de este lugar se sabe bien poca cosa, salvo que estaba por el Monte de los Olivos, versículo 26, salieron al Monte de los Olivos, y también, como nos dice en Lucas 22, era un lugar al cual Jesús y sus discípulos solían retirarse. Y por lo tanto era también un lugar que conocía bien a Judas, que entregaba al Señor Jesús. Bien, pues como decía, es sin duda la noche de oración más triste de la historia de los hombres. Y esto por 2 motivos. Primero, porque Jesús sabía perfectamente lo que le esperaba a continuación, y eso le llevó a orar desesperadamente al Padre. Y segundo, por el fracaso de los discípulos en acompañarlo a orar.
por estos dos motivos que nos encontramos aquí en este pasaje, y es lo que con la ayuda del Señor vamos a estar considerando en esta mañana. Primero pues vemos cómo Jesús llega al Getsemaní y dijo a los discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y en el versículo 36 tomó consigo, dice, a Simón, a Pedro, a Jacobo y Juan, los dos hermanos hijos de Zebedeo, que eran, digamos, el grupo con el que tenía más intimidad el Señor Jesús. Y vemos que les dijo, los puso aparte para irse adelante, dice. Comenzó a entristecerse y a angustiarse. Es difícil que nos hagamos una idea de la intensidad, de la tristeza de Jesús en estas palabras. La primera palabra que encontramos aquí, que nos dice que comenzó a entristecerse, habla de sorpresa, habla de sobrecogimiento. De hecho, en Marcos, así a continuación, capítulo 16 y versículo 5, esta misma palabra está traducido como espantarse. Se espantaron. Jesús estaba sobrecogido. Jesús estaba espantado. Y también pues dice que comenzó a angustiarse. En el versículo 34 dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Muchas veces se pregunta cuál es el significado de esta frase: mi alma está muy triste hasta la muerte. Creo que está claro que lo que significa es mi alma está llena de una tristeza mortal. Una tristeza mortal. Y de hecho, en el Evangelio de Lucas, en el pasaje paralelo, capítulo 22, vemos que se dice ahí que Jesús estaba en agonía orando, que su sudor eran pues grandes gotas de sangre que caían a la tierra, y que había un ángel del cielo que lo estaba confortando. Así pues vemos la intensidad tremenda del alma, de la tristeza de Jesús en su alma. Y vemos entonces aquí la oración de Jesús en el versículo 35. Lo primero que nos dice es que, yéndose un poco adelante de estos tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, se postró en tierra. Los judíos normalmente oraban de pie. Que estuviera orando, postrado, arrodillado, eso mostraba una gran urgencia. Eso mostraba que él realmente oraba con todo el corazón en ese mismo momento, y lo que él pedía era, si fuera posible, pasara de él aquella hora. Era la hora suprema para el Señor Jesucristo. Él sabía perfectamente lo que le iba a acontecer después. Él sabía que iba a ser entregado por el discípulo y que Judas, y que iba a ser después apresado, escarnecido, y después por la mañana iba a ser azotado, clavado en la cruz. Pero lo peor de todo es que él sabía que no solamente se iba a encontrar abandonado por sus discípulos, él sabía que lo que significaba su muerte, él tenía que morir en la cruz, y la cruz era una muerte de maldición. Como dice la Escritura: maldito todo aquel que es clavado en un madero. Y sabía, por lo tanto, que lo que le esperaba era sobre todo sentirse abandonado por Dios en la cruz. Y sabía que las palabras del Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?,
Era lo que él iba a estar sintiendo en su alma y diciéndolo también cuando estaba en la cruz. Y por lo tanto vemos que él está orando al Padre y diciendo si fuera posible para él que pasara esto. También dice que no beba esta copa, la copa del sufrimiento, como vemos en Marcos capítulo 10 y versículo 38, cuando los mismos hijos de Zebedeo le pidieron de estar uno a un lado, otro al lado suyo en su reino. Jesús les respondió: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso o de la copa que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Refiriéndose también a su muerte. O más claramente ya en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 51. Isaías 51, leemos allí el versículo 17. Porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Y también en el versículo 22, el cáliz o la copa del aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira. Y él sabía, por lo tanto, que esa copa que tenía que beber era el sufrimiento, y ese sufrimiento era la ira de Dios. La ira de Dios que él la iba a sentir en esa lejanía, en ese abandono del Padre en la cruz. Y por eso él, que se deleitaba en la comunión con el Padre continuamente, le pedía si fuese posible que apartara esa copa de él, pasara de él esta copa. Y por supuesto que desde el punto de vista de la omnipotencia de Dios, era perfectamente posible. Desde el punto de vista de su omnipotencia. Pero Dios también es santidad infinita. Y por tanto, Él aborrece al pecado. Y Dios también es justicia infinita. Y por lo tanto también el pecado ha de recibir su justo castigo. Y Él también, el Señor, es clemencia y misericordia y bondad. Por lo cual también, para salvar a su pueblo del pecado, tenía que morir una víctima inocente, santa y justa en lugar de los pecados de su pueblo. No había otra manera desde el punto de vista de su santidad, su justicia y aún de su misericordia y de su bondad. Y bien, pues esta manera de orar nos muestra que Jesús tenía una naturaleza perfectamente humana. Él era verdadero Dios, perfecto Dios, Dios desde toda la eternidad, el Hijo eterno de Dios. Pero Él también era perfecto hombre. Porque para cumplir la salvación, Él tenía que ser verdadero y perfecto hombre, excepto en el pecado, como nos dice también la carta a los Hebreos. Y vemos entonces aquí que Él está expresando su propia voluntad, la voluntad de su naturaleza humana. Él era perfecto hombre y tenía una voluntad humana, pero esta voluntad humana no iba por libre o no iba en contra de la voluntad del Padre. Al contrario que nosotros, porque nosotros muchas veces estamos deseando cosas que no son buenas o que están en contra de la voluntad del Padre. Estaba en perfecta armonía con la voluntad del Padre, porque estaba expresando también el deseo sincero de seguir siempre en esa bendita comunión con el Padre.
Bien, pues vemos cómo de esta manera oraba y lo hacía también siempre en sumisión al Padre y a su voluntad. Dice, aparta de mí esta copa, versículo 36, pero no sea lo que yo quiero, no lo que yo quiero, no mi voluntad se cumpla, sino lo que tú quieres, tu voluntad. Esta sumisión del Señor Jesucristo, que le costó ese sufrimiento en la carne, en su alma y en su cuerpo. Hermanos, admiremos lo que tenemos aquí, como el Padre, por el gran amor que Él tiene a los suyos, no escatimó, no libró a su mismo Hijo, como dice Romanos 8, sino que lo entregó cuando ellos eran enemigos, para obrar la reconciliación. Y el mismo Hijo, Él por amor también y por obediencia al Padre, obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, es capaz de ir hasta el final. Hasta el final es, por lo tanto, sentirse abandonado de Él para obrar esta salvación. ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién como el Señor Jesucristo? De esta manera, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. ¿Quién puede ponerse en su lugar? Él es el único mediador y no hay salvación en ningún otro nombre debajo del cielo. Solo Cristo salva, porque compró esta salvación con su sufrimiento y después con su propia vida. Esto pues en cuanto a la oración de Jesús, una oración tan llena de tristeza mortal en su alma, pero vemos también, por otra parte, el tremendo fracaso de los discípulos para estar con Él en oración, que es lo que vemos sobre todo desde el versículo 37 hasta el fin. Él oró de esa manera y volvió y los halló durmiendo a Simón, a Juan y a Jacobo. Y fijemos lo que dice aquí el versículo 37. Y dijo a Pedro: Simón, Simón, ¿duermes? A Pedro le llama por su nombre. Pedro, por así decirlo, vuelve a ser Simón. Y esto nos está, pues, mostrando algo muy importante, que es que si tenemos algo espiritualmente, si tenemos algún don de la gracia, algún servicio, cualquier cosa, no es algo por nosotros mismos, sino es de Dios. Primera de Corintios capítulo 4 dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, pues ¿cómo haces? ¿Cómo actúas? Como si no lo hubieras recibido. Te glorías como si no lo hubieras recibido. Si hacemos algo es porque el Señor lo obra en nosotros, como dice en Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15 y el versículo 10, cuando dice: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Yo he actuado más, obrado más que ellos, pero al final vemos, esto es ¿por qué? Porque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Por lo tanto, vemos que esto es a tener en cuenta.
No es, por lo tanto, por nosotros, no es, por lo tanto, por nuestros méritos, sino es, por lo tanto, por estar cerca del Señor, y si no es, por lo tanto, por la oración. Vamos a manifestar lo que somos, Y cuando vuelve y le dice eso en el 37, dice, no has podido velar una hora. Jesús tenía la hora suprema. Y aquí dice, no has podido velar, estar despierto un solo momento. Tal vez media hora, tal vez una hora, quién sabe. Y dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad, estad despiertos, estad levantados, estad alerta. No estéis durmiendo, para que no entréis en tentación. Entrar en tentación aquí es sinónimo de caer en la tentación, como ellos iban a caer en la tentación, que iban a renegar de Jesús y lo iban a abandonar. Y añade el Señor en el versículo 38, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto, por supuesto, nos recuerda lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7. Pablo, que es el apóstol del Señor Jesucristo, que es, por supuesto, cristiano, él está diciendo, yo me deleito en la ley de Dios, yo me deleito en sus mandamientos. Pero él encuentra también otra ley en sí mismo, otra fuerza en sí mismo, su concupiscencia, su carne. Y él le llama el pecado que mora en mí, el pecado que mora en mí, que me lleva pues a transgredir los mandamientos de Dios. Por lo tanto, vemos esta dualidad, ¿no? Esta división que hay en Pablo. Él ama al Señor, ama su palabra, pero todavía tiene en sí mismo el pecado y no va a poder liberarse de ese pecado nada más que cuando esté en la presencia del Señor, los espíritus de los justos hechos perfectos, no antes. Así pues, esto nos está mostrando que para nosotros necesitamos esta oración. No tenemos los recursos en nosotros mismos. Todo es por la gracia. No es por nuestra voluntad, no es por nuestro libre albedrío, como si haya quedado esto intacto, ¿no? Después de la caída. El libre albedrío no es como un edificio que se queda en pie en medio de una ciudad en ruinas después del bombardeo. Todo ha caído y la voluntad y el libre albedrío está en pie. Al contrario, el libre albedrío, como todos nosotros, todas las partes de nuestro ser, se ha vuelto completamente ineficaz. Se ha vuelto completamente estéril. No podemos, por lo tanto, por nosotros mismos, servir al Señor. Y es por eso que necesitamos la oración. ¿Cuán necesario nos es orar? ¿Cuán necesario nos es orar? Sin la oración, pues no vamos a poder poner nosotros en rienda a nuestro espíritu, en el sentido de nuestra mente, de nuestros sentimientos, de nuestra voluntad. Nos va a estar jugando siempre malas pasadas. Sin la oración vamos a ser como una ciudad sin muralla. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 está hablando de la armadura de Dios, de las armaduras, de las armas que el Señor nos da. Y vemos que en la lista de la oración
en la lista de estas armaduras no está la oración como tal. Está al final. Está al final. Para decir que todas estas armas las vamos a utilizar en la oración. La oración viene a ser, por lo tanto, la vida. Es lo mismo que, pues no sé, hablando de armas que estamos hablando, ¿no? Pues un avión que no tiene, pues, combustible. Es el combustible que va a hacer que podamos, o la energía que va a hacer que tomemos todas las armas que nos da el Señor. Efesios capítulo 6. Cuán necesario nos es la oración, hermanos. Y es por eso que hemos de plantearnos esto, el frecuentar más y más la oración. Que no haya un solo día de nuestra vida que de una manera u otra estemos orando, bien sea individualmente, o en familia, o en la iglesia, que frecuentemos, por supuesto, las asambleas. La iglesia será llamada casa de oración a todas las naciones, de oración a todas las naciones de la tierra. Frecuentar los cultos de oración en los que podemos participar también personalmente de la vida de oración de la iglesia. Estar orando al Señor. Pero fijémonos una cosa, que la oración al Señor no significa que nosotros prevalezcamos en contra de la voluntad de Dios. Hay en la Biblia otra noche de oración importante, la sabéis, la oración que tuvo Jacob cuando luchó con el ángel. También su alma estaba reducida a mortal angustia. Él pensaba, daba por seguro, que al día siguiente él iba a perder la vida, así como también su familia. Y él oró con todo el corazón, y lo vemos ahí, luchando con el ángel. Y prevaleció en oración. Estuvo luchando en oración y prevaleció. Al precio de, todo lo que le quedara de vida, estar arrastrando la pierna, ¿no? Porque se le deslió el músculo de la cadera. Bien, él prevaleció en oración, pero prevalecer en oración no significa que nosotros hagamos cambiar a Dios de su voluntad. Prevalecemos en oración porque lo obtenemos, las cosas, por medio de la oración. Obtenemos lo que el Señor ha dispuesto y lo recibimos por medio de la oración. Pero eso no significa que nosotros le hagamos un pulso a Dios en oración y que nosotros lo podamos vencer. No puede ser. No puede ser. Todos nosotros tenemos planes. Todos nosotros tenemos deseos. Todos nosotros. Pues Dios tiene también su plan. Y el plan de Dios prevalecerá. Y nosotros, por lo tanto, hemos de orar. Y hemos de frecuentar la oración. Pero hemos de, sí, someternos siempre también a la voluntad del Padre. Someternos a lo que Él nos ha dispuesto. Si el Señor nos envía enfermedad, hemos de orar por nuestra recuperación. Pero hemos de someternos a la voluntad del Padre. Si Él ha dispuesto otra cosa. Y como esto, todo lo demás en nuestra vida. Hemos de orar. Y hemos de, por medio de la oración, ver también cuál es la voluntad del Señor.
pero nos hemos de someter a ella. Y la gente del mundo piensa que esto es una especie de amenaza. Una amenaza. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios y no confían en Él. Porque no confían en Él. Entonces ven esto como pues una especie de que viene aquí a aguar la fiesta, ¿no? Dios. Pues no, porque Dios conoce todas las cosas. Todas las cosas le son posibles a Él. Y Dios conoce todas las cosas. Y Él conoce todos los resultados de todos los caminos. Y a nosotros, nos dice la palabra de Dios en Proverbios, hay caminos que nos parecen rectos, pero al final es camino de muerte. Y muchas veces nosotros nos empeñamos en una cosa y no es una cosa buena para nosotros. Y el Señor ha dispuesto algo mejor. Pero para esto hemos de pasar por nuestro desierto para entrar a nuestra tierra prometida. Así pues, oremos así, pero con sometimiento a la voluntad del Señor. Porque el Señor, como nos dice Jeremías capítulo 29, tiene buenos propósitos para con nosotros. Tiene buenos propósitos que son propósitos de paz. Capítulo 29, versículo 11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así pues, vemos el Señor nos dice, sí, os quiero dar el fin que queréis, o el fin que esperáis, pero tal vez no va a ser por los medios que nosotros hemos previsto. Esto es su sabiduría. El Señor ha dispuesto todas las cosas con su sabiduría, y todo esto es una muestra también de amor para con nosotros. Bien, pues que así sea, hermanos, que el Señor entonces nos ayude a estar pues admirando a nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Salvador, admirando el amor del Señor, confiándonos a Él, por supuesto, siempre, y orando cada vez más a Él. Orando a Él, pues fervientemente y también con sometimiento a su voluntad. Así sea. El Señor bendiga su palabra. Amén.